conectamos, ahí está. Muy Bien, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto, se te ve perfecta, María Laura. Para los amigos, hoy vamos a estar con esta charla en vivo con la doctora María Laura Peña Blanco. Es una destacada profesional del derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para mí va a ser un honor charlar con ella sobre algunos temas que han sido realmente importantes porque de algún modo están marcando o ha marcado la disputa entre o suspender la Constitución o hacer caso a medidas sanitarias. Ella, María Laura, ha sugerido poner en el título de este conversatorio como prohibición de circulación interprovincial. Pero vamos a arrancar escuchándola, que tiene que decir, de que tiene información y cosas para comentarnos. María Laura. ¿Qué tal? Buenas noches. Me imaginaba que es un poco más una charla, ¿no? Sí. A raíz del habeas corpus que presenté en el mes de mayo, fines de mayo, el 27 de mayo, bueno, a partir de ahí empezó toda una carrera con la limitación que tiene la libertad física. En esos términos la planteé, y la ambulatoria, que tenemos en el artículo 14 de la Constitución como una de las libertades fundamentales del ser humano, tanto como la vida, a ese punto, ¿no? Y si bien al principio era por 15 días, después lo prorrogaron, y ya en la segunda prórroga uno podía anticipar que esto parecía lo que cuando yo era chica le llamábamos el cuento de la buena pipa. Es decir, un bolazo que no sabíamos cuándo puede terminar. Pero era muy temprano, ¿no? A veces los planteos hay que hacerlos en el momento correcto. Y bueno, empezamos a charlar con otros colegas también que lo vivían con la gravedad que tenía esto. El decreto 260 declaró la emergencia sanitaria, y el 297 directamente el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sí. A raíz de eso lo veo como ciudadana, no como abogada, porque generalmente se han interpuesto, he interpuesto un montón de acciones en el anonimato, pero saltó a los medios de comunicación precisamente por la forma de plantearlo, ¿no? Como una prisión domiciliaria. Les pareció exagerado. Entonces, al juez se le pregunta, ¿no? Y los periodistas tomaron eso. ¿Qué es una prisión? Porque si es exagerado, ¿qué es una prisión? Una prisión es cuando yo no puedo movilizarme a donde quiero, cuando quiero y como quiero. En el planteo, bueno, las circunstancias particulares eran de peso, pero ellos dijeron, no, si usted puede ir a buscar víveres, no está en prisión domiciliaria. Y si usted puede, con permiso, salir, no va a correr ningún riesgo de tener directamente que ir a prisión. ¿A prisión? En prisión estoy en mi casa, ¿no? Puede ser la prisión, ¿qué diferencia hay entre una prisión en un penitenciario y una prisión en mi casa? Porque yo tengo que pedir, si no cometí ningún delito, permiso a una autoridad para salir de mi casa, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es prisión? Si me dice dentro de mi casa, no es prisión, y si me dice solamente en el jardín,
o si me dice, se queda dentro del baño. Empezamos con un montón de limitaciones que se pueden ir agravando. Cuando uno se anticipa, bueno, el abogado que se dedica a eso, a anticiparse a las consecuencias, va y mete la acción y lo plantea, ¿no? Y acá lo llamativo fue que a todos nos rechazaban. En el mes de mayo a todos nos rechazaban los habeas corpus. Los colegas dejaron, bueno, esto en algún momento termina y se acabó la cuarentena, pero no, esto siguió, ¿no? Y siguió y vimos las consecuencias. Hemos visto consecuencias terriblemente dolorosas para muchas personas. Hubo casos que esta prohibición de circular entre provincias ha generado angustias muy grandes. Y bueno, son de público conocimiento, ¿no? Tenemos arbitrariedades como las que sucedió en el caso de Solange Muse, que es la chica que con un diagnóstico terminal no pudo despedirse de su papá que estaba en otra provincia y en viaje. Porque todos los requisitos que ponían para permitirle circular no llegaron a tiempo, no se pudieron dar, y en algunos casos no se dieron. También le sucedió a las hermanas Victoria y Antonella Garay, querer despedir a su papá que estaba en la provincia de San Luis, con un diagnóstico también terminal y no poder llegar. 12 veces le denegaron el permiso administrativo para poder viajar. Y ellas salieron igual. Una vez que metieron judicialmente el pedido para verlo, un amparo, salieron igual, sin resolución judicial. Es decir, su papá falleció y ellas no pudieron darle un abrazo. Y no solamente no pudieron dar un abrazo, las hicieron dar vuelta y volver a su provincia sin poder pasar el duelo con su mamá. Es decir, estos dos casos han sido terriblemente conmovedores para los que tenemos un poco de sensibilidad más allá de ejercer el derecho. No te olvides, María Laura, sí. No te olvides del ejemplo reciente que yo te había dicho el otro día, la verdad no sé el nombre del chico que intentó ingresar a la provincia Ledesma. de Formosa. Claro, y murió ahogado. Mauro Ledesma en Formosa. Claro. También, el de Mauro Ledesma también enrola como el de Facundo Astudillo, ¿no? Que ahí interviene ya la fuerza de seguridad, las fuerzas policiales, en eventos dudosos, ¿no? Donde ellos terminan siendo, las autoridades provinciales, los últimos que vieron con vida a las personas que hoy ya no están más. Entonces, tener que ir a probar eso. No tuvieron la posibilidad, en el caso de Facundo Astudillo, no tuvo la posibilidad de interponer un habeas corpus preventivo, ni él ni su familia, ¿no? Y en el caso de Muse y de Garay, se interpusieron denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en estos casos puntuales se ha violado la dignidad de las personas. A Pablo Muse lo escoltó una fuerza policial hasta que regrese a su casa, como si hubiese cometido un delito, ¿no? Es decir, fue el primer caso que en la opinión pública impactó muchísimo. Bueno, y ahí por su propio derecho como ciudadano, el doctor Tiscornia metió una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No sé en qué estado está en este momento, pero trasciende el Estado argentino, ¿no? ¿Cuáles han sido los fundamentos por el cual te han rechazado? Vos has planteado un habeas corpus, ¿no? Sí. Acá en Buenos Aires, en la justicia. ¿Consideraron razonable? ¿La justicia consideró razonable el decreto de
del aislamiento obligatorio? La justicia básicamente dice cómo debe ser y cómo justifica el Poder Judicial estos actos arbitrarios de la autoridad, ¿no? Del Poder Ejecutivo, de Alberto Fernández y de Santiago Cafiero, que en definitiva es quien administra el país, ¿no? Y el presidente refrenda. Lo que han dicho es que el DNU fue luego ratificado por la comisión que se generó en el ámbito del Poder Legislativo. Por lo tanto, no era como requisito, el habeas corpus pide que la orden emanada sea ilegítima, emane de una autoridad y que sea ilegítima o ilegal. Sí. Entonces, el DNU 297 y todos los que siguieron prorrogando el aislamiento o la versión de distanciamiento, lo consideran por el momento, en el rechazo que me dan en el juzgado, por el momento es lo mejor para la salud pública, ¿no? Pero en el mismo habeas corpus se planteó en términos de inconstitucionalidades. Por lo siguiente, yo no quiero aburrir a la gente que escucha y que no es abogada, pero básicamente fue esto. Las provincias no han delegado la salud pública al gobierno central, por la Constitución, por el artículo 121. En el caso de Buenos Aires, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 22, yo los menciono para que se remitan si tienen interés. Es más explícito todavía, que es una materia reservada que compete a la ciudad y que es indelegable, dice el artículo 22. Entonces, yo le pido al juez que ejerza la función que tiene todo el Poder Judicial, que es el control de constitucionalidad de las normas. Pero ellos se basan en una acordada que sacó los primeros meses la Corte Suprema, que decían que iban a acompañar la medida, dada la pandemia, iban a acompañar la política sanitaria del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces ellos, por el momento, salvaban eso, por el momento deviene todas las limitaciones de derechos individuales y explícitamente la libertad ambulatoria, razonable. Por ahora son razonables para la finalidad, ¿no? Y citaban, la arbitrariedad fue terrible, porque citaban como fallo uno del 1800 de saladeristas viejísimo, sí, ¿no? Que por ahí hemos estudiado en la facultad, sí, sí. Sí, pero que trata sobre la salubridad pública y que en ese fallo se reguló en épocas de la epidemia de fiebre amarilla por una cuestión de que habían ensuciado el río, querían continuar con esa actividad contaminante en medio de una epidemia amarilla, de la fiebre amarilla. No tiene nada que ver con el caso que yo le planteaba. De hecho, el planteo es con barbijo, con sanitizantes, es decir, cumpliendo el distanciamiento. Yo quiero circular, necesito trasladarme a otra provincia, ¿no? Lo mío no tenía razones como graves como las que acabo de mencionar hace un rato, pero sí me veía muy limitada. Y bueno, contestaron así en primera instancia. La segunda instancia también da la posibilidad por el momento, en mayo, fines de mayo, lo veían razonable a esto,
no ejercieron ni en primera ni en segunda instancia control de constitucionalidad y conceden el recurso de casación. Planteó un recurso de casación, ¿no? Ya que ellos no podían que casación pueda expedirse como el Poder Ejecutivo, que tiene vedada el artículo 99, inciso 3, le veda al Poder Ejecutivo Nacional, al Presidente de la República, legislar materia penal, es decir que una actividad o una acción es delito, no puede hacerlo. No puede hacerlo, no durante la pandemia, no puede hacerlo nunca. Y acá estamos en una crisis total, ¿no? Porque la Sala 5 criminal y de la capital federal, la Sala 5 concede el recurso de casación, pero casación dice que está mal admitido, o sea, lo rechaza. Planteo recurso extraordinario federal, en casación se plantea, y ahí de nuevo lo rechaza. Entonces voy directo a la Corte y planteo el recurso de queja. Y el recurso de queja entró en la vocalía de Rosenkrantz, pasó a la vocalía de Maqueda, y en este momento está en la vocalía de Rosati. Es decir, no le aplicaron el 280 hasta ahora, pero ya habría en estos días, la última vocalía está desde el 7 de octubre, ya habría 3 votos. No sé cómo andarán, ¿no? Si van a rechazarlo o lo van a estudiar. Porque acá tenemos... A ver, te pregunto, Laura, ¿te parece que con todo lo que ha sucedido desde la declaración del aislamiento forzoso, obligatorio, allá por el 19-20 de marzo, la justicia no acompañó el respeto o no hizo respetar la Constitución Nacional? Porque después de ese decreto, en mi provincia por lo menos, todos los pueblos, vos te vas por la ruta, transitas, y todos los pueblos tienen un acantilado, una muralla infranqueable que no podés pasar. Y hubieron temporadas que el ejecutivo, o sea, el intendente, si eras amigo del intendente, entrabas. Si por ahí tenías una cuestión con el intendente en su comunidad de chicas, no te dejaba entrar. O sea, estabas absolutamente a criterio del amo, del súbdito, al mejor estilo jovesiano, sin constitución, sin nada que reprochar. Y para colmo, si te ibas a la justicia, pasaba eso, que la justicia consideraba razonable la medida por cuestión de la salud pública, el bien común, el famoso bien común, que es son 2 palabras muy peligrosas, conceptos muy peligrosos, porque en nombre del bien común pueden mandar a aniquilar a 10 personas. ¿Y los derechos individuales? ¿Cómo los ves vos? Bueno, acá la contesto en 2. La Corte Suprema declaró automáticamente la feria extraordinaria, o sea, sin actividad presencial, y semi-actividad remota, porque hay un sistema que se llama Lex 100 que funciona en algunos fueros todo el tiempo, depende cómo lo hayan implementado, a veces funciona, no es algo seguro. Hay un sistema que la justicia, al menos en los fueros que yo litigo, civil, comercial, derecho privado, parte es digital y parte es en soporte papel. Los dictámenes necesitan el expediente de soporte papel. Hay trámites que sí o sí se tienen que hacer presenciales, como las audiencias, los actos de intimación que lo tiene que hacer el oficial de justicia. Hay muchos actos que no se pueden hacer de manera remota. Bueno, hasta agosto
estaba directamente sin posibilidad de hacer actividad presencial. A partir de que levantan la feria extraordinaria, las cámaras del fuero civil, del comercial, pidieron una prórroga de esa feria extraordinaria. La realidad es esta, el fuero que más o menos funciona es el penal, por eso el habeas corpus fue interpuesto en ese fuero. Como están acostumbrados a trabajar con la libertad de las personas, no tienen mucho margen para dejar de trabajar, ¿no? Después del fuero contencioso administrativo federal, uno va a plantear el amparo y por ahí dentro de 2 meses sale un despacho. Depende en qué juzgado cae, ¿no? Y las vueltitas que se dan o que uno interpone y directamente sale un despacho en civil, por ejemplo, de que no siendo urgente esto queda pospuesto hasta el levantamiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. O sea, cuando termine la cuarentena. Las causas civiles, por ejemplo, que estaban en trámite hasta el 20 de marzo de 2020, están paralizadas, están frisadas hasta que termine la cuarentena, salvo que sean cuestiones de violencia. Esa es la Justicia Nacional con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Justicia Nacional de Buenos Aires. Perfecto. Sí. Salvo que sean cuestiones de violencia o alimentos, todo lo demás queda demorado. Y con respecto a los mecanismos constitucionales, es un gran tema ese, ¿no? Porque acá han restringido una libertad fundamental como es la ambulatoria, fuera del mecanismo constitucional. Es decir, ¿las libertades individuales pueden restringirse? Sí, pueden restringirse. De cualquier forma, no. De cualquier forma no se pueden restringir. De cualquier manera, en cualquier modo, tampoco. Hay requisitos y hay mecanismos por los cuales se pueden restringir. Los requisitos es que tiene que ser una medida proporcional para el fin que se busca, que es evitar el contagio del COVID. Tiene que ser temporal y los mecanismos tienen que ser dentro de lo que prevé la Constitución para estos casos. La Constitución está hecha para que sea aplicada en cualquier circunstancia que atraviese la nación, ¿no? En caso de conmoción interior y en caso de ataque exterior. Entonces hay una figura que es el estado de sitio. Sí. Y el estado de sitio dice, bueno, pero esto no era ni un ataque exterior ni un caso de conmoción interior. Pero esa es la figura jurídica que tenemos en nuestra Constitución, que por ahora está vigente, aunque no la apliquen, para restringir libertades individuales. Y no lo han hecho. Entonces, tenemos un poder ejecutivo que se arrogó una facultad que no le está delegada, que le está vedada, y por la cual la suerte, el destino de las personas, de la fortuna, de la vida y de los bienes de los argentinos, queda a discrecionalidad de un presidente y su jefe de gabinete. Entonces, por ejemplo, en España, para restringir las libertades individuales, tienen 3 institutos. El estado de alarma, el estado de alarma, el que aplicaron es estado de alarma. Tienen, bueno, a ver, ya te digo, el nombre, bueno. También tienen como procedimiento más grave el estado de sitio. Tienen 3 institutos para restringir. Pero siempre aplicaron el estado de alarma. El más leve.
El más leve. El más leve, el estado de alarma. Sí, por Claro, eso el estado de alarma. Claro. no recuerdo los otros dos porque siempre se aplicó el estado de alarma, nada más. Exacto, no necesitaron otro, pero ellos, ¿qué pasa? Respetan así las libertades fundamentales, respetaron de esa forma, respetaron los tratados internacionales, nosotros no. No existe un instituto que se llame cuarentena o un instituto jurídico que se llame aislamiento social preventivo y obligatorio dentro del marco de los tratados internacionales por los cuales el Estado argentino está comprometido. Control de convencionalidad. Exacto. Y eso es lo que se ejerce. Aún tenemos dos compromisos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el artículo 12 está contenida la libertad ambulatoria. Entonces, eso habilita también a ir a instancias supranacional por violación de derechos humanos fundamentales, como es la libertad ambulatoria violentada por las autoridades máximas del Estado argentino y todos los derivados, por ejemplo, la dignidad en el caso de estas chicas, el tema de los abusos de poder y de autoridad en el caso de Astudillo, de Mauro Ledesma, Roxana Carvajal, la cantante de folclore, en la puerta de su casa fueron autoridades, está en videos que circulan, y la llevaron por la fuerza, en un trato totalmente vergonzoso y deshumanizante, ¿no? Y público, porque ella es una figura pública. Hubo casos acá en la Plaza Devoto de personas que salieron a pasear, una persona que salió a pasear su perro y no podía pasear su perro. En Bariloche también, señora, una mujer... no me acuerdo el nombre de la señora mayor que fue a tomar sol, ella la única... Sara. Una campeona, la ídola de la paladín de Sara, en Palermo. Sí. No se animaron con ella, porque ella le... María Laura, te quiero preguntar lo siguiente, porque atento la hora. Hubo un fallo en Mendoza, ¿no? El fallo en Mendoza, sí. La jueza, muy bueno y atinado el fundamento. La jueza Alejandra Mauricio. Precisamente eran casos de penales de violación de cuarentena, el artículo 205 y el 239. Entonces, ella cuando da la parte resolutoria, es un juzgado colegiado en Mendoza, por lo tanto los fundamentos los dio en forma televisiva o en reportajes. Pero ella dice, ¿no?, que el Poder Ejecutivo no puede crear delitos, no puede convertir una acción en un delito penal, por lo tanto ella no puede aplicar una sanción que es directamente nula, de nulidad absoluta. Y ahí ejerció, aunque no está desarrollado, el control de constitucionalidad que estamos buscando en los habeas corpus. Esperemos que esto abra la puerta para que otros jueces se animen a aplicar el control de constitucionalidad y convencionalidad, porque el Poder Ejecutivo se le está prohibido legislar sobre materia penal y sobre materia tributaria. Exacto. Sí, materia tributaria, electoral, todo lo que vienen haciendo, y además en forma indefinida, porque no sabemos cuánto, y violatoria de la igualdad ante la ley, el igual tratamiento que tiene que dar la ley. ¿Quién tiene una actividad esencial y quién no la tiene? Queda a criterio de un presidente. ¿Quién puede salir y quién no puede salir? ¿Quién puede trabajar y quién no puede trabajar? Hay una abogada en Córdoba, Mariela Pérez Cesarato,
que planteó ahora en estos días un habeas corpus preventivo con fundamento en el genocidio económico a la gente de campo que no los dejan pasar esas aduanas interiores que han hecho interprovincialmente para ir a sembrar, para ir a cuidar sus campos en riesgo de incendio, para ir a cosechar, para ir a vigilar, y eso está previsto en el Estatuto de Roma, ¿no? O sea, estamos en una crisis no sanitaria, institucional muy grave, y que sería bueno que al menos todos los abogados en las distintas provincias podamos hacer presentaciones simultáneas para obligar a las autoridades a que ejerzan ese control de constitucionalidad, porque no hace falta ir a la Corte, lo puede hacer cualquier juez. Te cuento, María Laura, que acá se ha formado un grupo y mañana tenemos un Zoom para ver qué vamos a hacer respecto al puente que une Chaco con la provincia de Corrientes. La provincia del Chaco con la provincia de Corrientes. Tenemos el puente está clausurado y los que se pasan porque hay, bueno, las actividades comerciales están interrelacionadas. Necesariamente un habitante de la ciudad de Corrientes trabaja en el Chaco y viceversa. Y es muy costoso en el sentido de hacerse un hisopado de 5.000 pesos y aparte, bueno, toda una burocracia y que están planteando. La idea es hacer un planteo y que seguramente te vamos a invitar si hacemos Zoom para tiempo para que... Sí. Pero sin dudas que también esto en su momento dio origen y se habló mucho de la desobediencia civil del individuo, que tiene apoyo en los grandes... En el artículo 36 de la Constitución. Sí, también. El artículo 29 y el 36 es lo que hoy nos protege, ¿no? Además, si todos los ciudadanos saliéramos a ejercer las libertades que no nos tienen que autorizar ni dar permiso, no habría fuerzas policiales materiales para salir a detenernos, ¿no? Es decir, nosotros no podemos seguir esperando de las autoridades los que nos han quitado, o ellos nos han quitado libertades que no piensan restituir y sin consecuencias. Han incrementado el poder en detrimento de nuestros derechos más básicos. Así que el día que podamos ejercer esa resistencia civil, esa desobediencia civil, que es la que nos va a salvar como seres humanos y también como sociedad para recuperar, que sepan que ellos no pueden esclavizar a la gente a gusto como lo están haciendo ahora. Por ahora el pueblo argentino es muy bueno, no somos los revolucionarios franceses, ¿no? Que supieron poner límites a donde ellos no pueden pasar. Sí, sin duda. Pero también sin duda necesitamos imperiosamente que el Poder Judicial controle los actos de gobierno que son claramente inconstitucionales. Veremos qué pasa con tu planteo en la Corte Suprema, porque de alguna manera eso va a reforzar también la institucionalidad del país. Sí, lleva el 28 de mayo metí el habeas corpus y hoy somos 19, 20, bueno, 19 soy, no, 20, estoy media perdida, casi 5 meses. Un habeas corpus no está firme y el objeto del habeas corpus es la libertad física y ambulatoria de una persona. No sé cuál habrá sido el que más demoró en resolverse, pero estamos en una situación judicial bastante desmoralizante. Lo importante es ponerle, digamos, en aprieto al Poder Judicial para que se expida sobre esta materia
de libertades y de derechos constitucionales conculcados. Eso es importante. Esperemos que diga, que pueda decir eventualmente la Corte, pero también entiendo que en su momento, cuando nosotros estamos en ese bloque constitucional, de acuerdo cuando se planteaban, sobre todo ustedes, nosotros acá tenemos más apertura de funcionalidad en Claro. cuanto al Poder Judicial, pero sí me acuerdo cuando ustedes planteaban y veía las resoluciones de los pronunciamientos de primera instancia y Cámara, la verdad era para agarrarse de los pelos, porque parece redactado por el propio Poder Ejecutivo. No había Sí. ningún tipo de todos consideraban razonable, atento a la pandemia. Pero también hay otra gran pandemia, que es ese genocidio del que hablaste, ese genocidio económico que ha causado un gran perjuicio a toda la población argentina. Sí, y la forma de resolver que tienen nuestros jueces tiene que ver con lo que escribió una holandesa, la lógica de la defección estratégica que tienen los jueces como seres humanos, las personas de ellos, que es cuidar y velar por su propio cargo, ¿no? Y si desagradan a un poder autoritario, y bueno, sacrificamos al ciudadano, al justiciable. Y si es época de mayor libertad, bueno, ahí sí aplicamos la Constitución. Hacen esa lógica y ahí en eso estamos nosotros como costo. Aparte, también el Poder Judicial ha obrado como corporación de alguna manera, porque el Poder Judicial, tanto funcionarios, magistrados, funcionarios y empleados, tienen sus saberes mensuales asegurados en el banco, y nosotros, o los justiciables que requieren que se cumpla un convenio urgente, porque si no le causa un perjuicio económico, una cuestión, o otras cuestiones que necesitan ser dirimidas en la justicia, y nosotros somos los intermediarios o los que presentamos ante la justicia, no trabajamos. No, nosotros no estamos en una posición, es lo que yo me acuerdo, veían lo que pasaba en ese bloque constitucional, cuando allá por mayo los juzgados ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaban muy cerrados, no atendían, no funcionaban, y no sé cómo estarán ahora trabajando, telemáticamente, parece ser. Con turnos. Hay que pedir turnos para ver cada expediente y puede haber turnos a 15 días o a un mes, dependiendo cómo funciona el juzgado. No tienen una cuadrilla de personal acotado, estamos en medio de paros. Claro, el gremio judicial hace paros, te apagan la comunicación, te apagan el sistema que ellos tienen de trabajo remoto, y la gran pregunta eso que está yo para siempre me hago, quedarse. ¿qué pasa si tenés que hacer un planteo, una revocatoria que son 3 días y te dan turno para dentro de 7 días? ¿Cómo haces la revocatoria sin ver la resolución o sin ver el expediente? Está bien. No, en forma remota. Claro, Todo lo que sea ese tipo de trámites en forma remota. Hoy se implementó, acá se implementó un sistema Forum, se llama, en donde uno puede ver el escrito escaneado del colega de la otra parte, de la contraria, y también la resolución, pero muchas veces uno necesita compulsar todo el expediente, que son Sí. tres o cuatro cuerpos, y necesitas remitirte alguna documentación en el cuerpo anterior. Y resulta un poco engorrosa, hay que llamar por teléfono a la secretaria, pedir por favor que el plazo está en curso, y bueno. Sí, está eso, y también están los auxiliares de justicia. Hay peritos que directamente dijeron que no van a tocar el papel. Los peritos, por ejemplo, no tienen acceso a las piezas y no van a tocar porque es fuente de contagio de COVID. O sea que de todos los frentes, poner esto en funcionamiento de la justicia remota sin tener una buena proveedora de servicios, es muy complicado,
ahora salió una nota sobre la sobreoferta de abogados, ¿no? Una profesión que acá está en crisis, porque hay muchos abogados y con esto se agudizó la crisis, que va a traer cola, va a traer consecuencias, ¿no? Que todavía no las podemos evaluar en su totalidad. La persona que hoy, con la devaluación que acaba de pasar, y si me pensaba separar o pensaba iniciar la sucesión, ahora pasa a última prioridad y no puede acceder a la justicia. Es decir, se acota el acceso a la justicia para el ciudadano común. El que quiere poner un habeas corpus, 80.000 pesos, que es el mínimo que permite el colegio de abogados, supuestamente, cobrar, ¿no? ¿Quién tiene hoy? Le sobra 80.000 pesos para interponer un habeas corpus simple, ¿no? Cuestiones Otro gran problema en la justicia argentina es el acceso a la justicia, no solamente por los formalismos y ritualismos, sino también por lo oneroso que resulta presentarse a demandar el servicio de justicia. Te quería preguntar brevemente, y ya estamos terminando, María Laura, ¿qué pensás de esta reforma judicial que tiene media sanción en el Senado Nacional? Que ahí les cambia mucho. No, porque solamente afecta básicamente al fuero federal, que son todas las causas donde es parte el Estado o las autoridades o los funcionarios, claro, y el grueso son causas por corrupción, ¿no? Yo preguntaba esto porque también se prevé en esa ley que en un plazo de 3 años las justicias nacionales pasen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se va a armar un problema porque si esto no se acompaña de presupuesto... Es como la zanahoria eso, ¿no? Claro. Te ponen un mínimo y necesario beneficio para meter todo el grueso del paquete ese de reforma, que es conseguir la impunidad de las causas, de todos los funcionarios sospechados y que hoy algunos son autoridades. Entonces, creo que en la comunidad de abogados eso está re claro, ¿no? Sí. Y por más bien intencionado que pueda estar el traspaso de la justicia federal, la oposición corre el riesgo de entrar en el juego de ellos, que al dar quórum, directamente terminan metiendo toda la reforma, ¿no? Yo creo que vos lo definiste, ¿no? Porque... en las provincias se van a crear juzgados federales que no responden a las necesidades de una comunidad. Están absolutamente desacoplados de los datos y creo que es por una cuestión de que con eso van a canjear los votos para esta ley, que es una casi autoamnistía de la vicepresidenta, a cambio de que, bueno, vos, gobernador, me prestás tus diputados que me aprueben esta ley, designás los 3 jueces federales que te creo para tu provincia. Yo creo que por ahí viene la mano. Todas esas negociaciones van a ser así. Es decir, de hecho, se usa un sistema de subrogancias donde ni va a hacer falta que cumplan todos los requisitos que tienen que cumplir los jueces de carrera para aspirar a un cargo, ¿no? Van a estar directamente ocupando, afectando el juez natural y la inamovilidad de los jueces, ¿no? Sí, es decir, lo peor que le puede pasar a un sistema republicano es tener jueces en comisión. Exacto. Es uno de los puntos que está bueno volver a leer las bases de Alberdi, los comentarios, los fundamentos, porque ahí está escrito, pero claramente los peligros que corremos con esos sistemas que nos quieren imponer como justicia democratizada, ¿no? Y esto parece que empezaba con el fiscal Campagnoli en 2014, pero empezó mucho antes con casos que no trascendieron, ¿no? La justicia.
Exacto. fue declarada El inconstitucional. Poder Judicial no es un poder o columna del Estado que tenga que ser No es político. democrático. Pero aparte, tiene que ser apolítico, justamente, apartado de todo Exacto. tipo de toda influencia. Por eso también resulta extraño, y esperemos que la Corte acá se ponga los pantalones, y con esto vamos concluyendo. Hay un planteo de inconstitucionalidad respecto a la composición del Consejo de la Magistratura, ley que ha Sí, sancionado la ex senadora nacional, hoy vicepresidente de los argentinos, la Cristina Fernández de Kirchner. Ha sido declarada inconstitucional por la Cámara Administrativa, tengo entendido. sí, y duerme el sueño de las Hasta causas 14 justas en años. la Corte Suprema. Hasta 14 Sí, años. está a resolver eso. Ojalá que salga durante la pandemia y antes de que este proyecto, ¿no? Sea tratado de nuevo. Hace falta que resuelvan por sí o por no, que lo rechacen. Pero que tengamos de la Corte Suprema argumentos. Si rechaza, vamos a tener un grave problema, que es el desequilibrio o casi la colonización de lo político en el Consejo de la Magistratura. Y ese fue, en 2006, ese fue el agregado o Claro. la modificación que hubo, ¿no? Aritmética. Y que hizo el kirchnerismo, ¿no? Exacto. Buscando Sí, impunidad. sí, ellos han tratado de blindar, ¿no? Y el otro día hablábamos con otro colega, ¿no? Han tratado de blindar la impunidad. Yo digo, ¿por qué no se van a vivir a Cuba y a Venezuela? Porque sería el lugar más inseguro, porque encima como corruptos no han sido buenos y no los van a hospedar, los van a entregar por 2 cobres a cualquiera que los requiera. Es decir, nosotros no nos tenemos que desmoralizar en insistir en causas que parecen perdidas, pero tenemos una realidad sesgada, que es nuestra propia visión, ¿no? Pero viéndolo con una vista macro, no estamos mal aunque no veamos los resultados, haciendo lo que tenemos que hacer, al menos las personas, hombres y mujeres de derecho, ¿no? Pero ¿para qué lo vas a hacer? Lo voy a hacer porque yo a la noche duermo tranquila, sabiendo que esto que está mal, que me escandaliza y que tengo los recursos y las herramientas, va a ser para transformar la realidad. Yo delego, yo tiro la responsabilidad al Poder Judicial por lo que está pasando. Y en eso no podemos esperar de otros, tiene que salir de cada uno de nosotros, ¿no? Lo que está a nuestro alcance para transformar, ejercerlo. Ya, Laura, veremos. Al tiempo. Bueno, un gusto y muchas gracias. Va a estar en el canal de YouTube de la Fundación Club de la Libertad, y para todos aquellos que quieran seguirla a la doctora María Laura Peña Blanco, pueden hacerlo en su cuenta de Facebook, en principio, también si tenés Instagram, ¿no? Y Twitter. Sí, así que pueden buscarla. Siempre tiene fallos novedosos, siempre está planteando cuestiones interesantes, sobre todo en lo que hace a los derechos individuales de cada uno de nosotros. María Laura, ha sido un placer hablar contigo. Gracias, Edgardo. Un gran abrazo. Bueno, gracias. Cariño.